Muchachos, muchachas, ¿cómo están? Hoy día vamos a revisar el ejercicio de la sentadilla como lo conversamos en el taller práctico y vamos a ver los tips más importantes de este ejercicio fundamental en el acondicionamiento físico en general, en poblaciones especiales, en entrenamiento deportivo, en rendimiento, e inclusive en edades tempranas también se utiliza bastante. Respecto a la sentadilla, lo podemos conversar también obviamente en la clase, pero en general la masa muscular que se utiliza principalmente es partiendo con cuádriceps, siguiendo con glúteo mayor, aductores y zona media principalmente. Es un ejercicio dominante de rodilla, clasificado como dominante de rodilla, y a partir de este ejercicio aparece un montón de otras variantes, pero siempre considerando que la sentadilla es un ejercicio fundamental, básico y algunas veces llamado ejercicio madre, porque a partir de él derivan muchísimos ejercicios de miembro inferior. ¿Ya? Vamos con el setting. Setting se llama la posición en la cual nosotros vamos a trabajar o vamos a enseñarle a nuestro deportista a trabajar. Lo primero que debemos considerar es que el rack, la altura del rack es muy importante para trabajar. Como recomendación, utilicen la medida del hombro, porque cuando nosotros trabajamos de frente al rack, siempre de frente al rack, ahí les voy a explicar por qué, siempre tenemos que estar un poquito más abajo para levantar la barra. Entonces, voy abajo y levanto. ¿Ya? Eso es muy importante a la hora de la altura de los apoyos. ¿Ya? ¿Por qué siempre mirando al rack? Porque una vez que nosotros podemos estar fatigados, siempre tenemos que estar mirando el soporte. Si nosotros trabajamos en el otro sentido, vamos a estar muy fatigados y corremos el riesgo de no enganchar la barra como corresponde. Una vez entendido eso, la medida de seguridad, obviamente, con los collarines o los topes para enganchar el disco y que no se mueva, pero es ya para gente avanzada, no lo usan mucho para proteger el disco, ¿ya? Pero con personas que están comenzando, que tienen poca estabilidad, hay alto riesgo de que el disco se caiga. Si se cae un disco, inmediatamente se va a caer el otro por un tema de compensación. El ancho de los pies creo que lo conversamos en varias cápsulas ya, que la posición de los pies, ¿se alcanza a ver ahí? Sí. Es completamente dependiente de cada persona. No puedo decir que es el ancho de la cadera, no puedo decir que es un poquito más que el ancho de la cadera o de los hombros. Va a depender de la comodidad y la movilidad del sujeto. Eso es lo primero. Como regla general, si tuviéramos que estandarizarlo, generalmente va un poco más ancho que tu cadera, punta de pies levemente mirando hacia afuera, como si en el reloj dijéramos 10 para las 2, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa posición la cadera, cuando yo bajo, anatómicamente se encuentra muy cómoda. A su vez, la rodilla va a seguir la punta del pie, por lo tanto la rodilla va a seguir hacia afuera. Sobre todo evitando en personas que tienen lo denominado genovalgo o genovalgu, que es cuando las rodillas se van hacia adentro. Entonces, para prevenir eso, siempre levemente la punta del pie hacia afuera. Bien, entonces miramos al rack. Las barras siempre tienen unas marcas que nos sirven para guía y estar obviamente centrados. Enfrentamos el rack, levantamos, y acá hay un error que se comete bastante, y que es que la gente se aleja demasiado del rack. Bastan 2 pasos, es decir, levanto, 1, 2 y listo, y no tengo para qué alejarme más del rack y trabajo, ¿ya? Respecto a la posición de la sentadilla en el descenso, siempre se inculca que la cadera vaya primero hacia atrás y luego la rodilla se flecte. No podemos decir
el mito antiguo de que la rodilla no pasa a la punta de los pies. Al contrario, veamos lo que pasa. Si yo bajo impidiendo que la rodilla pase la punta de los pies, va a pasar esto. Bajo, 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 bajo. Mira la posición de mi espalda. Al contrario, si yo tengo muy buena movilidad de tobillo, bajo, bajo, paso la punta de los pies y mi espalda está un poquito menos inclinada. Vamos acá. Eso es muy importante. Entonces ya tenemos una consideración clave que es la movilidad de tobillo. Si yo tengo mala movilidad de tobillo, no puedo pasar la punta de los pies. Por lo tanto, espalda sufre o simplemente la persona se va a caer hacia atrás. Primer test funcional que podemos aplicar entonces, muy fácil. Vamos abajo, 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 abajo. Y si yo no me caigo y todo mi talón está pegado al piso, perfecto, ni un problema, tengo muy buena movilidad. Vean hasta dónde pueden bajar. Esto ya lo hicimos en el taller práctico. Vamos arriba. Muy bien. Dentro del calentamiento también es importante realizar movilidad de cadera, movilidad de tobillo, activación de zona media. ¿Ya? ¿Qué más se nos queda? Respecto al plano frontal, es importante, como les decía, la rodilla levemente hacia afuera. ¿Ya? Punto importante. Y cuando voy de costado, si yo veo de costado, arriba entonces, 1, 2, tengo algunas opciones distintas de soportar la barra. Existe lo que se llama barra alta, que es la parte más alta del cuello, o la barra un poquito más abajo. ¿Ya? Esas dos diferencias tienen que ver con comodidad, pero también con activación muscular. Y esa va a ser la tarea que ustedes van a tener. ¿Cuál es la diferencia entre una barra alta y una barra baja a nivel de activación de masa muscular? ¿Ya? Esa es la tarea. Pero en general entonces, me voy a alejar un poquito. Recuerden que no es necesario alejarse tanto del rack. Tenemos un cuarto de sentadilla, media sentadilla, y cuando bajamos completamente, esa es mi rodilla, no pasa nada. Ahí recién tenemos una sentadilla oficial. ¿Ya? Una sentadilla profunda como corresponde. Mientras más movilidad tiene el sujeto, más va a poder bajar, pero debe mantener la espalda, si no, colapsa y pasa eso. Entonces yo tengo que tener un core estable para soportar la carga y voy arriba. ¿Ya? Bueno, y como le digo, a partir de este ejercicio aparece la estocada hacia adelante, la estocada hacia atrás, etc. Y se me queda un último tema, que es el calzado. Fíjense mis zapatillas, unas Converse completamente planas. ¿Por qué? Justo aquí tengo mis otras zapatillas que son de running, y estas zapatillas son muy blandas y hacen el trabajo de la planta del pie o reemplazan la musculatura de la planta del pie. Y se considera que si nosotros queremos ser fuertes a nivel de zona media y estabilidad en general, es muy importante la fuerza con que nosotros trabajamos la planta del pie. Entonces, como consejo, si el pie se le va hacia adentro, que se llama pronador, si ven que el tobillo se mueve, comienza a trabajar ejercicios muy sencillos con zapatillas planas como las que tengo ahora, o simplemente descalzo. Cuando entrenemos funcional, entrenamiento funcional en general,
es muy aconsejable trabajar de forma descalza. Entonces nosotros, toda la planta del pie, yo la siento, la percibo en el piso. Con esas zapatillas siento que estoy en el aire. Ya, ese es el último consejo que les puedo dar respecto a la sentadilla, pero en general del entrenamiento de la fuerza con los pies en el piso, como peso muerto, como la estocada en general. Cualquier pregunta que tengan, barra, respecto a una variante que podemos hacer con mancuerna, la revisamos en clase, pero en general es el mismo movimiento. De hecho, esta sentadilla es muy cómoda y es muy recomendable para gente que está empezando. Y aparecen un montón de variantes, por ejemplo, con pesa rusa, dependiendo del peso, ¿cierto? Yo puedo trabajar de forma unilateral o unipodal, perdón, con las dos manos. Hago una sentadilla o hago acá arriba, o si tengo más estabilidad y más fuerza, la puedo hacer acá arriba, ¿ya? No voy a bajar más porque estoy muy frío y me puedo lesionar la espalda. Un agrado. Espero que en la clase práctica traigan más preguntas de sentadilla y a partir de esta cápsula surjan muchas dudas o conversemos sobre las variantes de la sentadilla. Un abrazo y que esté bien. Nos vemos.